¿Se ve la imagen? Creo que no. Sí, doctor, sí se veía. Se veía. Sí, yo lo voy a volver a poner. ¿Dónde está acá? Listo, ahora sí, ¿no? Bien. Sí, doctor. Ya. Nos quedamos en un concepto interesante que era el concepto de fecundidad, ¿no es cierto? Y el concepto de fecundidad lo medíamos mediante dos tasas, la tasa de fecundidad general y la tasa global de fecundidad. La tasa de fecundidad general es fácil calcularla, porque lo único que tenemos que buscar son el número de nacimientos y dividirlo entre toda la población femenina en edad fértil, que es de 15 a 49 años. O sea, vamos al registro público, buscamos cuántos han nacido en un año, por decir el año 2020, y vemos también, de acuerdo a las estadísticas que existen de censos, etcétera, cuántas mujeres en edad fértil viven en ese año, mujeres en edad fértil. Y multiplicamos por 1000, entonces fácilmente calculamos esa tasa global de fecundidad y nos va a dar por cuántas mujeres, cuántos nacimientos hay por cada 1000 mujeres en un año. Esa es la tasa de fecundidad general. Lo hemos dicho la clase pasada, también ya la dijimos. Pero la tasa global de fecundidad es la que más se usa y sin embargo no es fácil calcularla, hay que hacer toda una serie de cálculos. Y les decía que la tasa global de fecundidad es igual a 5 por la sumatoria de la tasa específica de fecundidad por edad de una población alfa partido 1000. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio para que veamos cómo se calcula la tasa global de fecundidad. Para calcular la tasa global de fecundidad hemos visto que necesitamos la sumatoria de las tasas específicas de fecundidad por edad. Entonces, la tasa general de fecundidad por edad, o sea, esta tasa de fecundidad general por edad, para cada grupo de edad y los multiplicamos por 5, sumando todas las tasas de todos los 5 grupos. Entonces, miren, como hemos dicho que la edad fértil es de 15 a 49 años, entonces tenemos 7 cohortes, la de cada 5 años cada una, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44 y de 45 a 49. Estas son las cohortes. Y buscamos sus nacimientos, cuántos niños nacieron en un año de mujeres que tienen 15 a 19. Por ejemplo, esto es en un país de África, un ejemplo nada más. Y entonces acá tenemos que nacieron 351 niños de este grupo de esta corte de 15 a 19 años. En la siguiente corte nacieron 749, mucho más. En la siguiente, 743, y empieza a disminuir, la siguiente 473, y miren, en mujeres ya de 45 49 solo ha habido 44 nacimientos. Pero esto me permite calcular, teniendo el número de mujeres, bueno, estos años mujeres, posición, después vamos a ver cómo es esto. Pero por ahora digamos que son mujeres. Entonces, si hago la división de este número de nacimientos entre el total de mujeres de esta misma edad, voy a tener 0.125. Pero como tengo que multiplicar por 1000, entonces tengo 125 por 1000. Esta es una tasa de fecundidad general, pero para esta edad. La siguiente también, veamos, aumenta porque aumenta el número de nacimientos, 193. Acá disminuye el número de nacimientos. Pero ¿por qué aumenta la tasa? Porque también disminuye el número de personas de esa edad, ¿no es cierto? Entonces, como es una proporción, entonces va a disminuir. Y luego tenemos estas otras tasas. Entonces tenemos 7 tasas de
fecundidad general de cada grupo etario. Y cada grupo etario comprende 5 años, por eso se multiplica por 5. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veamos 125, 193, memoricen un poco, y 0,60. ¿no? Entonces cuando aplicamos la fórmula, es igual a 5 por la sumatoria de estas tasas de fecundidad general, 125, 193 hasta 0,60, ¿no es cierto? 125, 193, 0,60. Entonces acá están las 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tasas de fecundidad general de una corte, de cada una de las cortes, y que en total son 7 cortes, y lo multiplicamos por 5. ¿Por qué? Porque son 5 años que comprende cada corte. Y dividimos entre 1000. Y nos sale 6.11 nacimientos por mujer. Acá ya es por mujer. Entonces, este es un concepto que mejor se entiende. Entonces, ustedes pregunten cuántos hijos tenían a sus abuelitos, pregunten en el siglo XX, cuántos hijos por mujer tenían. Una mujer tenía en promedio 6 hijos, 8 hijos, en el campo sobre todo 8 hijos, en la ciudad menos, y eso va cambiando, ¿no? En este momento ya estamos en 2, incluso bajando el nivel de 2 en algunas ciudades. Entonces estos son los números, el número de nacimientos o hijos por mujer, así se interpreta. Entonces, como digo, esta tasa global de fecundidad se usa más que la tasa de fecundidad general. La tasa global de fecundidad, miren ustedes, es diferente si es a nivel nacional, si es en la zona urbana o si es en el campo, en la zona rural. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en la parte alta la zona rural, el campo, donde tenían pues en el 70 entre 7 y 8 hijos, y en este momento estamos alrededor de entre 2 y 3. ¿no? Quizás en algunas zonas un poquito más, hasta 4 en algunas zonas. Pero el promedio nacional ha ido bajando desde 6 hijos hasta 2 hijos, un poquito más de 2. Pero en las zonas urbanas, sobre todo Lima y Arequipa, tienen una tasa de natalidad menor. Ya estamos por debajo de 2 hijos por mujer. Entonces acá eso se entiende muy fácilmente, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que, como les he dicho, la tasa de natalidad o la tasa global de fecundidad está en función del desarrollo, de la educación, del desarrollo económico, etc. Y Ciudad Lima y Arequipa son ciudades porque tienen un nivel socioeconómico mejor que otros departamentos de Arequipa o del Perú. Entonces queda claro lo que es tasa global de fecundidad o queda alguna duda. Por favor, con toda confianza. Ya, el que calla otorga, ¿no? Y vean, pero acá vean un término, tasa de fertilidad. Y esto es en el idioma inglés. En el idioma inglés usan, que es una traducción, entonces le ponen fertilidad, porque aquí en inglés se usa fertility en lugar de fecundidad. Y esto es para el año 2000 más o menos, pero ha disminuido un poco, pero es un referente, ¿no? La Unión Europea tenía en esa época un hijo, menos de un hijo y medio, o sea, 1.4 más o menos. Norteamérica tenía en promedio 2 hijos. O sea, en realidad sería lo ideal, ¿no? De que cada pareja tenga 2 hijos. Entonces, eso se llama la tasa de reemplazo. Pero aquí ya no hay eso. Entonces, los países europeos están preocupados por esto, ¿no? Y entonces dan incentivos para que tengan hijos, les dan facilidades, por ejemplo, en Noruega, por decir, que tiene una alta tasa, mejor dicho, un alto nivel de vida, y les dan todas las facilidades, creo que hasta 9 meses de descanso prenatal o pre y postnatal
al varón, al padre también le dan descanso, dan una serie de facilidades económicas, sociales, educativas para los niños. ¿Por qué? Porque se están quedando sin hijos. Los europeos ya no quieren tener hijos. Prefieren tener un gatito, un perrito u otra mascota y no tienen hijos. Entonces es un peligro, como hemos visto, para la estabilidad del país. No solamente por el tamaño de la población, sino por los seguros de salud. Ustedes saben que, sobre todo en Europa, Estados Unidos, funcionan mucho los seguros de salud. Entonces, los seguros de salud atienden pues a ciertas condiciones, ¿no? Pero, ¿quién paga los seguros? Uno paga cuando es joven, cuando trabaja. Y entonces este seguro tiene pues aportaciones muy importantes en estos países, Europa, Estados Unidos. Uno paga una buena cantidad cuando trabaja para su seguro de salud en el futuro. Pero ese dinero que uno ha pagado no se lo guardan pues para que ustedes lo usen cuando ya se jubilan, sino que se usa el dinero y ese dinero que aportan los jóvenes se usa en los jubilados. Y entonces, si disminuye la población joven, que es la que da dinero, y la población adulta, vieja, digamos, que ya no trabaja, aumenta, entonces se establece una desproporción y cada vez le piden que pague más impuestos a la gente joven para poder cubrir los gastos de la gente vieja. Y no solo eso, sino que la gente ya de mayor edad tiene mejor educación, hace reclamos, quieren que les den la última tecnología en sus diagnósticos, en su tratamiento, las mejores medicinas, y eso cuesta. Generalmente las personas de edad tienen enfermedades degenerativas que requieren tratamientos de por vida. Entonces, cada vez se hace ya inmanejable el gasto que se hace en la atención de salud de las personas mayores, porque los jóvenes son cada vez menos. Y entonces el aporte que hacen, les hacen dar más aporte que lo que aportaron las otras generaciones. Es todo un problema serio, no se imagina. Entonces los países se preocupan mucho de que su población no se disminuya demasiado. Asia, por ejemplo, tenía tasas estos son, en realidad, estos acá deberían poner tasas global de fecundidad, tasa global, que es nacimientos por mujer. Es lo que nosotros conocemos como tasa global de fecundidad. Asia, 2.5, está disminuyendo, sobre todo China. Entonces los chinos han tenido toda una política de población. Ustedes saben que hubo una época en que los chinos no podían tener más de 2 hijos. Si tenían un tercero, ya no recibía educación, no recibía ninguna subvención. Incluso algunos decían que los mataban, ¿no? Pero eso quedó así como una idea, no se pudo demostrar, pero decían así que o los padres los mataban a sus niños, al tercer niño, porque era un problema para ellos tener un tercer niño. Entonces eso ha hecho que Asia disminuya su población, pero todavía sigue siendo un país muy poblado. Latinoamérica está igual que Asia, más o menos, y los países árabes, ustedes saben, tienen más hijos, y África subsahariana, que es la zona más pobre del continente, está pues por entre 5 y 6 hijos por mujer. Bien, vamos a ver ahora cómo representamos la población gráficamente. Entonces, esto es parte de la práctica también, por eso estoy adelantando un poco lo que es pirámides de población, porque tienen que hacer su ejercicio, pero encaja bien a este nivel. Entonces, tenemos primero cómo se estructura una población, una pirámide de población. Una pirámide está formada por 2 ejes, un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical
se ponen las etapas de la vida, o sea, quinquenios de 5 años, o sea, 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, etc. O sea, son cohortes de 5 años, ¿no? Todas estas cosas. Eso es en el eje vertical. Este eje vertical también permite dividir la pirámide en dos. Un lado izquierdo, que son los varones, un lado negativo, que son los varones, y un lado positivo, que son las mujeres. Esto para los cálculos desde un Excel, ¿no? Entonces, mujeres para este lado, para la derecha, y hombres para este lado. Y en la parte horizontal viene la población, el tamaño de la población. Puede expresarse en millones, por ejemplo, puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones. O puede ser por miles, entonces 1000, 2000, 3000, cuando la población es pequeña. O puede expresarse en porcentajes, 1%, 100%, 50% y acá el otro 50%, ¿no? Entonces, esto es variable. Si es en millones, generalmente las pirámides se hacen con millones de habitantes, cada uno representa 1 millón. Entonces ya tenemos el eje vertical, los grupos de edad, las cohortes, los grupos de edad por 5 años, y que divide también para las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. Y aquí está lo que es la población, el tamaño de la población en porcentaje, en miles o en millones. ¿Listo? Entonces hay 3 tipos de pirámides. Una pirámide progresiva, o sea que tiene una base ancha y rápidamente se angosta y termina en una punta. Esa se llama progresiva. ¿Qué significa esta? ¿Cómo se interpreta una pirámide progresiva? Se interpreta de que tiene una tasa de natalidad muy alta, ¿no? Nacen muchos niños, pero rápidamente se mueren. Y son pocos los que llegan acá arriba. Entonces, ¿a qué tipo de país pertenecerá esa? ¿A un país rico o a un país pobre? ¿Qué dice? ¿Un país pobre? Pobre, ¿sí? Que tiene alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad. Esto sería lo que es la fase 1, ¿no es cierto?, de la fase 1 de la transición demográfica. Fase 1. Tasa de natalidad alta, tasa de mortalidad alta. Todavía se mantiene, por ejemplo, esto es México, pero ya esto ha cambiado notablemente. Esto solamente, no tomen en cuenta estos países, sino la forma nada más, porque ha cambiado notablemente esto. Simplemente es un ejemplo. Entonces, esto es una pirámide progresiva. Una pirámide estable. Esto lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países que más estabiliza su población. ¿Qué quiere decir? Estable o estacionaria también se llama, ¿ya? Pirámide poblacional estacionaria. Quiere decir que la tasa de natalidad no es tan alta y la tasa de mortalidad tampoco es alta. Perdón, la tasa de natalidad ya no es mucha y la tasa de mortalidad también ha disminuido y no es muy importante. Entonces ya se mantiene la población más o menos estable. Y la pirámide regresiva es, por ejemplo, Suecia y los países europeos, ¿no? Noruega, sobre todo el norte, pero en general todos los países europeos. Tiene una pirámide poblacional que es regresiva. ¿Qué quiere decir? Que su natalidad ha disminuido notablemente. Vean, acá abajo ya nacen muy pocos y esos pocos que nacen no se mueren y siguen viviendo muchos años. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una pirámide poblacional regresiva. Entonces, ¿cómo se construye una pirámide? Se construye estableciendo cortes, ¿no?, de 5 años y viendo cuál es el tamaño de esa población de 5 años. Por ejemplo, de 0 a 4, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay? De 5 a 9, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Y así se construye la pirámide. Bien. En la práctica van a ver, les he puesto un Excel con las
bases de datos y un videíto cómo se calcula en Excel esta tasa. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes sepan que existen 3 pirámides, una progresiva, una estable y una regresiva. Acá la tasa de natalidad es muy baja, la tasa de natalidad, y la tasa de mortalidad también sumamente baja. Bien. Veamos ahora acá también para expresar esto. Interpretación de las pirámides de población. Esta es una pirámide progresiva, más ancha por la base que por la parte apical. Representa una población joven con natalidad alta. Muy bien. Indica un rápido aumento de la población. Aumenta rápidamente la población, pero porque nacen muchos. Pero también la tasa de mortalidad está más o menos importante. Esta es la pirámide estacionaria, estable o estancada. La base y la zona central tienen el mismo tamaño, más o menos igual, ¿no? Representa una reducción a un estancamiento de la natalidad. Esto a veces le dicen está en triángulo isósceles. Algunos pueden calcular así. Y esta ya es una tasa, una pirámide regresiva completamente. También le llaman en cúpula bizantina, ¿no? Por la forma de la parte de arriba, cúpula bizantina. La base es más estrecha que la zona central, representa un descenso de la natalidad en los últimos años que puede llevar a un envejecimiento y pérdida de la población. Entonces, esto es un peligro para los países europeos, esto es lo típico de los países subdesarrollados, y esto es para los países que tienen una política de población muy estricta y que tienen pues el término medio, digamos. Entonces miren acá, esta es una pirámide progresiva, pero que ya se está empezando a modificar, ¿no? Y hay una transición ahí. Y este es el número de años. Pero vamos a ver, este es también tipo bulbo o regresiva, este es otro ejemplo, y ya está. Veamos ahora, vamos a explicar, a analizar estas pirámides, ¿ya? Es necesario que podamos analizar estas pirámides para tener una idea clara de cómo es que en base a su pirámide yo puedo decir qué tipo de países. Por ejemplo, ¿qué tipo de pirámide es esta? A ver si me entender. Progresiva, doctor. Progresiva, muy bien. Entonces, ¿pertenecerá a un país rico o pobre? Pobre. Pobre. Con una tasa de natalidad muy amplia y una tasa de mortalidad también importante. No exagerada como la de natalidad, pero más o menos importante. Esto es Camerún. Camerún es un país, ustedes saben, africano, subsahariano, pobre. Listo. Esto es para el año 2000. ¿Eh? Y entonces miren, su tasa de natalidad está más o menos de cuántos nacen menores de 5 años, porque son de 0 a 4 años. O sea, de 0 a 4 años, ¿qué población tiene? Entonces miren, esto es en millones, ¿no es cierto? Entonces tiene 1.2 millones y acá también 1.2. En total son 2.400.000 de menores de 5 años. Esto es importante. Vamos a ver después qué pasa al año 2025 y al 2050. ¿Recuerdan que yo les dije que nacían, qué cosas nacían más? Hombres o mujeres, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a observar en hombres, doctor. Muy bien, entonces miren, casi está en 1.2 y acá un poquito menos. No se nota mucho, pero vamos a ver en otras pirámides cómo se nota muy bien esta diferencia. Y quienes miren más, acá también son mujeres, pero no se nota mucho. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, su estimación para el año 2025. ¿Qué va a pasar con Camerún? ¿Qué va a pasar con su natalidad?
¿Ha aumentado o ha disminuido? A ver, vamos a ver acá. ¿Cuántos Aumentado. millones tenían menos de Ha aumentado, de doctor. 0,4? 2.400.000, ¿no? Y ahora para el 2025, ¿cuánto se estima? 2.800.000. O sea que su natalidad todavía sigue aumentando, ¿se dan cuenta? Pero la natalidad, ¿qué pasa? Perdón, la mortalidad es así tan marcada que van disminuyendo tan bruscamente su población, no, ya disminuye menos. Entonces las tasas de natalidad empiezan ya a disminuir. Acá todavía sigue alta, pero aquí en estos años, en los recientes, se ve que ya empieza a disminuir su tasa de mortalidad. Entonces, pese a que todavía la tasa de natalidad es alta, la tasa de mortalidad empieza a disminuir. Y para el 2050, ¿qué va a pasar? Miren, casi está igual la tasa de natalidad. Entonces, en realidad, si el otro tenía 1,4, casi un poquito menos, un poquito más ha aumentado, pero no es tanto, o sea, ya empieza a disminuir la tasa de natalidad, pero miren, la de mortalidad, sobre todo en los primeros años, ya no se ve mucha brecha en este sitio, ¿no? Para la segunda, digamos, corte. Entonces la tasa de natalidad empieza a disminuir más todavía. Entonces estas poco a poco van a convertirse en una pirámide, ya diríamos una pirámide estacionaria, no o estable, ya es en esta época. China. China es un problema muy serio en cuanto a población. Consideramos desde acá, para el 2020, pero miremos esto, ¿qué pasaba? Esta población era eminentemente progresiva, o sea, de un país pobre. Pero después empiezan unas políticas sobre todo esta línea, esta corte sufre la acción de políticas represivas, no regresivas, sino represivas en cuanto a tener número de hijos. Entonces miren cómo baja notablemente su población. Y después empieza a subir porque la comunidad internacional protestó porque China estaba, digamos, haciendo o tomando una política que no era aceptada por la comunidad internacional en relación al maltrato de la familia para disminuir el número de hijos, incluso se pensaba que había muertes de estos niños. Entonces comenzaron a disminuir esa política y comienza a aumentar la población nuevamente, o sea que otra vez iba a ser grande su natalidad, pero poco a poco empieza a desarrollar este país como potencia y entonces ya su población comienza a disminuirse sin necesidad de matar a la gente ni crear políticas negativas contra la población, ¿no? Y entonces para el 2025, miren cómo ha disminuido. Pero lo interesante es esto, que hemos visto que Camerún tenía 2.400.000 menores de 5 años, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuántos millones tendríamos? Y aquí sí se nota bien número de varones. Vamos a ver entonces en detalle. Miren, ¿cuántos nacen? ¿Cuál es la corte menor de 5 años? Miren, 50 millones de hombres y 45 millones de mujeres. Aquí como es mucha la población, se nota que nacen más varones que mujeres. Pero veamos que acá tenemos 95 millones. Para el año 2025, ¿cuántos millones tenemos? 4, 40, 80. Acá teníamos 95. Ahora ya tenemos 80. Ha disminuido su población. Entonces ya tenemos que China se convierta está empezando a ser una población como si fuera un país realmente potencia, y de hecho que lo es, ¿no? Entonces miren, acá también hay otro detalle, en el 2000, miren, en China, miren la cantidad de mujeres, o sea que acá se nota muy bien cuántas mujeres hay acá, varones acá y mujeres acá. Entonces hay más mujeres que varones conforme pasan los años. La longevidad de la mujer es mayor, la esperanza de vida de la mujer es mayor. Acá también se ven 90, 94 años, más de 100,
Entonces acá empieza a aumentar. Y China para el 2050 es una pirámide regresiva, completamente, con su natalidad que ha disminuido de 90 millones, 95 millones a 80, ahora ya estamos 70 millones. O sea, su natalidad se reduce notablemente. Y la mortalidad también se reduce. Esta gente ya no se muere, entonces, miren, las poblaciones más de 100 años, mujeres sobre todo, miren, de 95 a 99, más mujeres que hombres. ¿No? Eso es China. Esto es Alemania. Alemania también tiene un comportamiento muy interesante. ¿Cuántos millones tiene Alemania? Menores de 5 años. 4 millones. O sea, comparado con China, pues no tiene nada que hacer, ¿no? De 80 millones, 90 millones a simplemente 4 millones. Entonces, en el 2000 ya esto es una pirámide regresiva. Poca natalidad, poca mortalidad, ni gente vieja y tienen de 90, o sea, las económicamente activas es hasta 64 años. Todo esto es población que no trabaja y esto va a aumentar. Pero en Alemania se ve algo interesante. Si ustedes ven esto para el año 2000, ¿qué notan acá interesante de esto, en estos, sobre todo de 80 a 84, a partir de los 80 años? ¿Qué notan? A ver, ¿qué les llama la atención de la parte de más de 80 años? A ver, ¿qué observan? Que hay más mujeres que hombres. Mucho más mujeres, ¿no? Pero no solo eso. Miren la brecha de acá, cómo ha disminuido rápidamente el número de hombres. Y acá también ha disminuido el número de mujeres. Claro que hay más mujeres que hombres. Pero ¿a qué se deberá eso? ¿Qué opinión tienen? ¿A qué se deberá esa disminución de la población de 80 años para más años? Y si ustedes recuerdan, ¿en qué año fue la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? En el 40, ¿no? Entonces, esta gente que en el 2000 tiene 80 años, en el 40, o sea, 60 años atrás, tenía 20 años. ¿Y quiénes eran esta gente de 20 años? Los soldados que iban a la guerra. Y por eso que disminuye notablemente su población de varones. Mujeres también, porque las bombas atacan a las ciudades, mueren también las mujeres, pero menos que los hombres, por supuesto. Entonces miren cómo uno puede leer la historia de este país en su pirámide poblacional. Estos de 80 años en el 2000 tenían 20 años en 1940 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Y se disminuye notablemente su población, ¿sí? Pero veamos, entonces tiene 4 millones de menores de 5 años para el año 2000. Para el año 2025, menos de 2 millones, menos de 4 millones. Acá teníamos, para el 2000 teníamos 4 millones. Acá teníamos 3 millones 300, 3 millones, menos de los 4 millones. ¿Qué quiere decir? Que su natalidad sigue disminuyendo y su mortalidad no disminuye. Entonces se hace una población vieja. Y para el 2025, lógicamente, ya acá tenemos puestos, fue lo de la guerra, ya quedan pocos, ¿no? Y se hace una pirámide netamente regresiva ya. De hecho, que ya es regresiva desde el 2000. Y veamos para el 2050, Alemania, ¿no? Con una población que, si ustedes se dan cuenta, sigue disminuyendo, pero ya menos. En el 2005 disminuye un poquito menos. Entonces ya comienza a establecerse políticas para que tengan más hijos, pero no es fácil. Entonces hay poca natalidad, la mortalidad es menor y la gente se hace vieja. Entonces miren, mayores de 65 años hasta acá es población que trabaja. Todo esto es población que no trabaja, ya casi la mitad de la población. Entonces, ¿quién tiene que trabajar para ellos? Esta gente joven, que no siquiera es, pues, sino a partir de los 20 años, digamos, ¿no?
Entonces estamos de acá a 25 años. De aquí para los 65 años, estos nada más son los que trabajan para mantener a la población vieja y a los niños. Entonces, esta población está sufriendo el pago de impuestos muy altos para poder sostener el sistema. Esta es Francia. Algo parecido, ¿no? Pero Francia también tiene casi igual la población de Alemania, ¿no? Miren, una población regresiva para el 2000. El mismo problema, si ustedes vieran, miren, 80 años, la brecha esta de la mortalidad en mujeres y en hombres, dado por la guerra. Acá estaba la guerra, para que acá para adelante toda esta gente sufrió la Segunda Guerra Mundial. Francia también está en el mismo problema, igualito, ¿no? Entonces miren su natalidad, son 3,5 millones para el 2025 menos, ¿no? 3,200,000. Sigue ya la población cada vez más vieja, 65 años de acá, y para el 2050 ya llegas más de 100 años. Miren la cantidad de mujeres y también hombres, pero mujeres sobre todo. Entonces, y su población más o menos sigue disminuyendo. Ya tenemos menos de 3 millones de menores de 5 años. La India, esta es la India, para el 2020, netamente progresiva, un país pobre, digamos, un país subdesarrollado, ¿no? Pero miren la cantidad de población que tiene. ¿Cuántos menores de 5 años tenía China? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Para el año 2000, ¿eh? China tenía 95 millones, ¿no? Ahora vamos a ver. China para el 2000, 95 millones de menores de 5 años. Y ahora estamos en la India. ¿Cuántos millones tenemos acá? 60, más casi 60, 120, 115 millones de menores de 5 años. Quiere decir que estos van a ir aumentando y que dentro de poco ya en la India va a tener más población que China. Imagínense, 110 millones. Nosotros no tenemos más que 30 millones de todas las edades. Miren la India la cantidad de gente que tiene. Y ya es todavía progresiva, pero miren para el 2025, la tasa de natalidad se reduce, la tasa de mortalidad se reduce, un poco la tasa de natalidad también se reduce, pero la tasa de mortalidad hace que esto es una cantidad enorme de población, ¿no? Y para el 2050, imagínense, ha disminuido, siguen disminuyendo su tasa de natalidad, pero muy poco, pero la de mortalidad ha reducido bastante, ya es una pirámide, si bien es cierto, no es regresiva, es estacionaria, ¿no? Para esta época del 2050. Y Japón, miren cuántos millones de menores de 5 años hay. 3 y 3, 6. Más que Alemania, más que Francia, que ellos tienen 4 millones, aquí hay 6. O sea, Japón, que es un país desarrollado, tiene una población mucho más grande que nosotros y ellos no se preocupan del control de la natalidad ni programas así como los que nos imponen en los países subdesarrollados. Y ellos sí deberían de disminuir su población. Como les he dicho, su territorio es como Lima e Ica, nada más. Y miren la cantidad que tiene. Y vamos a ver después en el Perú cuántos menores de 5 años tenemos, ¿ah? Entonces miren, Japón es una pirámide progresiva. También se ve el problema de la guerra, no tanto como en los países europeos, pero sí se nota. Y para el año 2025, miren, regresiva completamente, con menor, su natalidad se reduce notablemente, y para el 2050 se ha reducido mucho más, típicamente regresiva. Esta es Suecia,
Suecia, mire, ¿cuántos millones teníamos? Acá hay 200 millones, no, son miles. Entonces acá ni siquiera trabajamos con millones, por ejemplo, para Suiza, ¿no? Y tenemos, ¿cuántos millones? Este es Suiza, Suecia, ¿no es cierto? Suecia, sí. Miren, 250, son 400.000 habitantes menores de 5 años. 400, medio millón. Miren la cantidad poquísima de este país. Entonces, poco a poco va disminuyendo, ya es regresiva. Si ven acá, para el 2025 va a ser ya pirámide regresiva completamente y en un ratito. Entonces, vean cómo empieza a convertirse este país que es Suecia en un país pues eminentemente viejo, ¿no? Completamente con personas muy viejas. Entonces acá tienen pues problemas de población importantes. Y para el 2050, miren, su población menor de 5 años no ha disminuido, pero su población sigue siendo vieja, ¿no? Entonces imagínense que toda esta gente que empieza desde acá a ser mantenida por esta otra población. Por eso es que en los países europeos están elevando la edad de jubilación. Entonces están haciendo que la gente trabaje un poco más para poder solventar esta atención de los jubilados. Y este es el Perú. ¿Cuántos millones dijimos tenía Japón menores de 5 años? Tenía 6 millones. Y Perú tiene 3 millones. Entonces, y esta es su población, su pirámide poblacional, no tiene los problemas de la guerra que tenían los países europeos. Esto es para el 2025 y su natalidad más o menos se mantiene, pero la mortalidad disminuye y esto es para el 2050, que seremos una potencia como país desarrollado con una pirámide regresiva. Ahí nos quedamos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta?